Buenas tardes, mi nombre es Kelly Miquilena. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre la balística forense. Una de las ramas de la criminalística es la balística forense. Podría decirse que es una de las más importantes, porque tienden a resolver los hechos criminales en las cuales interviene un arma de fuego. La balística forense es parte esencial de la criminalística y la balística general, que tiene por objeto el estudio de las armas de fuego, su munición y los fenómenos producidos por los disparos de estas armas, comprendiendo el efecto, la dirección de los proyectiles, la determinación de los orificios de entrada y salida y la presencia de características del disparo, ya sea a corta distancia, como es los tatuajes, que es esa quemadura que deja la pólvora en el cuerpo. Podría decirse que el ahumamiento que deja en la piel. La confrontación de proyectiles y casquillos, la determinación de trayectorias, así cuanto detalle y circunstancias que fueran de utilidad y que resulten posibles para el esclarecimiento de un hecho criminal, ya sea de objeto de investigación policial o judicial. La técnica de estudio se basa en la demostración de la identidad balística que se establece entre el arma de fuego y sus proyectiles. Por lo tanto, las características de estrías que presenta un proyectil o cartucho disparado por un arma de fuego y observados al microscopio de comparación presentan similitud de características de originalidad y constancia, es decir, serán como dos impresiones digitales provenientes de un mismo dígito. No existen armas de fuego que produzcan un disparo similar pese a su producción en serie. Por ponerle un ejemplo o hacer una acotación, cada arma de fuego al ser accionada en el casquillo deja como unas estrías. Esas estrías son únicas y universales. Cada arma de fuego deja unas estrías en el casquillo, son únicas. ¿Cuál es la importancia de la balística forense? En el proceso penal, que tiene como finalidad recabar y procesar los elementos probatorios o de convicción involucrados en la comisión de un hecho punible causado por armas de fuego, obviamente. Estas orientadas a analizar, evaluar e interpretar los medios de prueba relacionados y compatibles con el estudio de la balística y los elementos que involucran para establecer la relación existente entre el tirador arma de fuego y la víctima. Es decir, determinar desde el punto de vista las circunstancias del hecho con la finalidad de esclarecer el hecho y llegar a la verdad, descubrir la verdad. ¿Cuál es el objeto de la criminalística forense? La criminalística forense tiene como objeto estudiar los fenómenos que ocurren en el interior del arma durante el disparo de un proyectil, lo que viene siendo la balística interna, su trayectoria desde el momento que abandona la boca del fuego del arma hasta su impacto, que es la balística externa, ya cuando sale, y los efectos producidos en el organismo u otro objetivo durante el recorrido, que es la balística de efectos. Al igual, las formas y características de las armas de fuego y sus municiones. ¿Cuáles son las fases de la balística forense? En este aspecto, el estudio de la balística comienza con la bala dentro de la recámara, luego con el impacto del fulminante y la deflagración de la pólvora. Este se activa en el proyectil con su movimiento dentro del cañón y su posterior salida a la parte exterior, su consecuente recorrido por el aire, que rápidamente impacta causando efectos por la acción de incidencia en el blanco hasta llegar al estado de reposo del mencionado proyectil. En efecto, la balística estudia los fenómenos ocurridos al accionar el dispositivo y el movimiento de un proyectil disparado hasta su impacto. El estudio de la balística es sumamente complejo, por lo que requiere una evaluación
requiere que la evaluación sea tratada mediante fases o etapas, es decir, un análisis realizado utilizado desde el medio o instrumento utilizado para expulsar el proyectil, un análisis realizado a través del recorrido del proyectil y un análisis realizado por la consecuencia del impacto. Tomando en consideración estos aspectos, la balística comprende 3 fases generales, que son la balística interior y la balística exterior, la balística terminal, la balística instrumental. La balística interior comprende el estudio de los fenómenos que ocurren en el interior del arma. La exterior estudia los fenómenos que ocurren al proyectil desde el momento que sale el proyectil del arma. La balística terminal comprende el estudio de los movimientos subsiguientes a la penetración en el blanco, es decir, los daños producidos por el proyectil, tanto en el organismo como en las estructuras. La balística instrumental, que comprende el estudio de las características, el diseño, la composición de las armas y las municiones. La balística interna, esta parte de la balística ocupa todo lo relativo a las armas de fuego, a la estructura, a los mecanismos, su funcionamiento como tal. Por otra parte, tenemos la balística externa. Esta comprende el estudio de la trayectoria del proyectil desde el momento en que abandona la boca del cañón hasta llegar al blanco como tal. La balística y sus efectos. Es la rama de la balística que estudia la forma en que actúa el proyectil al llegar al blanco. Estos efectos en general son producidos por el proyectil, la manera de transferir su energía cinética al blanco y lo que la bala produce en el cuerpo humano. Dentro del proceso de investigación criminal, la balística ofrece una serie de análisis exclusivamente dirigidas hacia el área penal que determina o que permiten esclarecer los hechos donde se encuentran involucradas las armas de fuego, las municiones, los elementos derivados de la acción del disparo, para proporcionar los mecanismos de convicción que eventualmente se constituyen como pruebas en el juicio oral. Cuando hablamos del calibre de un arma, el calibre de un arma de fuego es el diámetro del proyectil que se dispara. Tenemos el calibre real, que es el resultado de medir el diámetro interior del arma del cañón. Regularmente este calibre se expresa en milímetros y en centésimas o milésimas de pulgada. Tenemos el calibre nominal, es la medida o norma convencional que solo tiene una relación indirecta con el diámetro real que anima es una indirecta del cañón. Ejemplo, esta denominación de calibre la tenemos en las escopetas. Ejemplo. Tenemos también las heridas de bala. Comprende el orificio, puede ser único, que es lo más habitual, o múltiple, que puede ser redondeado u oval. Puede seguir las líneas de las fibras elásticas, un disparo a corta distancia y más como a boca de jarro. El tatuaje son los elementos que se sitúan alrededor del orificio. Lo que decíamos anteriormente es aquella luego del orificio, lo que queda alrededor, que es como la quemadura de la pólvora. Tenemos el taraseo, que es la quemadura de la llama, el depósito del negro de humo, la incrustación de los granos de la pólvora.
Tenemos también por acá el trayecto, es el recorrido del proyectil en el interior del cuerpo. Puede ser desviados. Estas desviaciones pueden deberse a choques con huesos o que fragmentan en algún lugar del cuerpo. El orificio de salida, muy variable en forma y su tamaño, por el mecanismo de producción, que puede ser los bordes vertidos. Tenemos también las características de los disparos de contacto. Estos disparos también son llamados disparos a boca de jarro o disparos abocados, que se producen a una distancia de 0 a 2 centímetros. Estos disparos existen un contacto directo con el arma, con la piel. Se caracteriza por presentar un signo de golpe que produce cuando inmediatamente debajo de la piel se encuentra el plano óseo. Allí los gases de la deflagración de la pólvora se expanden entre el tejido y el hueso. Esto es cuando se hace un disparo directamente, por poner un ejemplo, en la sien. Tenemos las características de los disparos a próximo contacto. Estos disparos se producen a distancia entre 2 centímetros a 60 centímetros aproximadamente. Tenemos las heridas por arma de fuego. Su definición son las lesiones que ocasiona el proyectil a su paso a través de los tejidos del cuerpo humano. Las lesiones varían según la distancia y la zona del cuerpo donde penetra el proyectil, según la distancia del disparo, el disparo a contacto, el disparo a próximo de contacto, el disparo a distancia. Según la zona del cuerpo donde penetra el proyectil, las heridas pueden ser en zonas blandas, donde la piel es precedible y no tiene hueso o elementos óseos por debajo, como lo es, puede ser el muslo, el abdomen. Tenemos el orificio de entrada, es el único que corresponde al proyectil disparado. La regla es que existan tantos orificios como proyectiles disparados. Tenemos por acá la zona de tatuaje verdadero. El tatuaje está constituido por los fragmentos de la pólvora que se incrustan en la piel, produciendo lesiones que no varían con el lavado. O sea, quedan penetradas en la piel, por eso el nombre de tatuaje. Estas características de quemado, y ya como lo habíamos nombrado, son la incrustación de la pólvora en la piel. Tenemos acá la zona de tatuaje falso, que también se conoce como zona de ahumamiento, zona de esfumamiento. Esta zona está constituido por el depósito de los fragmentos, de los depósitos de los productos de la pólvora, que se ensucian y el humo depositado fuera del tatuaje verdadero que desaparece con el lavado. Tenemos también el trayecto del proyectil, se refiere al recorrido intracorporal del proyectil, que presenta las siguientes características. En los disparos muy cercanos, que es menos de 1 centímetro, las partículas de pólvora y humo, en esta característica hay un despegamiento de los tejidos por defecto de los gases del tatuaje y del proyectil. En los trayectos pueden ser rectos o desviados por el choque de algún por el choque de perpendiculares, oblicuos o tangenciales, pudiendo ser curvos. Tenemos acá la lesión de salida.
esta lesión provocada por el proyectil al salir del cuerpo, dando fin al trayecto. Puede ser irregular, igual o mayor al orificio de entrada. Las características de las heridas por escopetas: lesión de entrada, orificio único, que se dice que hace bala cuando la piel es herida en una distancia en que los proyectiles no se han separado y su poca dispersión es tal que todos pasan a un orificio común. Tenemos los exámenes de la balística forense. Las heridas causadas por las armas de fuego son uno de los estudios más normales y necesarios que se llevan a cabo en la medicina forense. El día de hoy analizaremos la mayoría de las pruebas que se utilizan para determinar, entre otras cosas, la distancia del disparo, los tipos de arma, el calibre utilizado, así como el tipo de daño que las mismas han causado al individuo. En el laboratorio de balística forense se realizan pruebas periciales y dictámenes de balística comparativa, balística identificativa, que viene siendo la identificación de las armas, la mecánica de las armas de fuego, la trayectoria y los efectos, así como la resistencia balística, todas ellas tendientes a establecer la utilización o no del arma de fuego encontrada en el lugar de los hechos o en el sitio del suceso, como fue el tema anterior. La experticia balística. Esta experticia consiste en una descripción exhaustiva de las evidencias de interés balístico, lo que son las armas de fuego, las conchas, los proyectiles, las municiones, entre otros, con la finalidad de identificar plenamente, dejando constancia de sus características generales y el estado de uso, conservación y funcionamiento. Este tipo de experticia se evalúan los siguientes aspectos: el reconocimiento técnico del arma de fuego, el reconocimiento técnico de la concha, el reconocimiento técnico del proyectil, el reconocimiento técnico de la munición, la carga múltiple, la tenemos por acá, que son cartuchos de carga múltiple, aquellos que expulsan varios proyectiles en un mismo intervalo de tiempo o disparo. Eso es todo. Espero que sea de utilidad este tema para todos.